¿Dónde que no te veo? Matthew, chapter 3. Mateo capítulo 3. Estamos hablando de algunos aspectos de la cristología. Y ahora estamos hablando de la misión de la encarnación de Cristo. Y hoy vamos a tratar de hablar de las implicaciones de la tentación. ¿Lo tiene Mateo? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan, estando vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán eran bautizados. Perdón, yo estoy leyendo otra cosa. Apenas me di cuenta. Es el capítulo 4, perdón. No, ¿por qué me habían dicho? Es el capítulo 4, perdón. Dice, yo dije, pero si esto ya lo hablamos. Bueno, ahora sí empiezo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora sí estamos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora sí, puede tomar asiento. Dice esto no me gusta, está muy cerca. A ver, ahora sí, a ver cómo nos va ahí. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que ya estudiamos, que Cristo era semejante a nosotros en todo, pero con una diferencia. ¿Cuál fue? Nunca pegó. Si quisiéramos resumir el Evangelio, creo que 1 Corintios 5, 21 lo dice, ¿no? Parafraseándolo de esta manera, dice que al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué? Se hizo pecado para que se nos fuese imputada la justicia ¿de quién? De Cristo. Hoy quiero que nos detengamos una vez más en la tentación, pensando bajo las implicaciones de esa tentación, o
¿qué significó la tentación para Cristo Jesús? Yo creo que a veces nosotros los cristianos, no sé si consciente o inconscientemente, no tenemos un entendimiento claro acerca de dos cosas cuando hablamos de Cristo y su obra y sobre todo en la tentación. Y a veces no tenemos claro lo que significó para Cristo tomar una naturaleza humana. Aunque bueno, nosotros hace ya unos meses o semanas, perdón, hablamos sobre esas implicaciones, pero a veces, sin embargo, los cristianos, a pesar de que un 99% de los cristianos no sabemos la historia de la tentación o de la encarnación de Cristo, a veces no entendemos claramente la naturaleza de su encarnación. Y en segundo, muchas veces no tenemos claro las implicaciones de la tentación. Implicaciones de la tentación. Aunque una vez más, el 99% de los cristianos conocen la historia. La semana pasada dijimos que esta tentación Jesucristo la enfrentó ¿cómo? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre, 100% como hombre. ¿Por qué la enfrentó como hombre? Bueno, porque necesitaba vencer a Satanás como hombre. ¿Para hacer qué? Nuestro sustituto. Por eso la enfrentó como hombre. Y Jesús se encontraba en una condición, en la tentación, vulnerable. Una situación difícil. Una situación peligrosa, porque Marcos, cuando usted lee la tentación en Marcos, dice que habían bestias a donde Jesús estaba. Y cuando pienso en que Jesús se encontraba en una situación vulnerable, yo quiero que pensemos por un momento en Esaú y en usted y en mí. Porque la mayoría de las veces que usted y yo cedemos a la tentación o que somos tentados es porque estamos en un momento de ¿qué? Vulnerables, un momento de fragilidad, un momento de necesidad, como quizás se encontraba Esaú en ese momento, tenía hambre y había la comida, y como se encontraba Jesús en ese momento, había ayunado ¿por qué? Por 40 días y se encontraba con hambre. Y Satanás es experto en encontrarnos en esos momentos de debilidad para ponernos en la tentación. Por ejemplo, cuando estamos en momentos de fragilidad, cuando hemos sido ofendidos, hemos sido heridos, o cuando estamos pasando por alguna necesidad financiera o lo que sea, Satanás es experto en tentarnos. Jesús tenía hambre y Satanás apareció aparentemente para solucionarle el problema que tenía. Y escucha la solución de Satanás. La solución de Satanás aparentemente sonaba como que estaba pensando en el bienestar de Jesús, ¿cierto que sí? Jesús, tienes hambre, ahí está el pan, pues conviértelo en la piedra, conviértelo en pan y soluciona el problema. Pero la realidad es que Satanás no estaba interesado en el bienestar de Jesús. Satanás estaba buscando al menos dos cosas. Lo primero, quería llevar a Jesús a que actuara en independencia del Padre. Y lo segundo que Satanás quería hacer era llevar a Jesús a dudar del cuidado del Padre. Esas dos cosas. Creo que la semana pasada lo mencionamos, ¿no? Satanás lo que estaba buscando no era tanto el bienestar de Jesús. Satanás estaba buscando llevar a que Jesús actuara en independencia del Padre y que Jesús actuara o que dudara, perdón, del cuidado paternal de su Padre. Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, le está diciendo, tú tienes el poder suficiente para salir del problema que te encuentras. ¿Cómo es posible que teniendo tú el poder suficiente, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan, ya que tu Padre no se está ocupando de ti en este momento? Ahora, si Jesús hubiera convertido el pan, la piedra, perdón, en pan,
el mensaje que Jesucristo hubiera mandado indirectamente sería algo así: yo no confío en el cuidado de mi Padre. Y de hecho lo cantamos hace un rato, ¿no? El Salmo 23. El Señor es ¿qué? Mi pastor. Y como Él es mi pastor, nada, absolutamente nada, ni a nivel espiritual, ni a nivel físico, me va a faltar. Y cuando ande por valles de sombra, por desierto, Él estará a mi cuidado. Y lo leímos en el versículo 11, ¿no? Que la provisión del Padre de Jesús estuvo allí. Al final vinieron los ángeles y que lo sustentaron y le servían. Así que, hermanos, tenemos que tenerlo siempre en mente, ¿no? Dios no abandona a sus hijos. Su cuidado, su provisión, su protección para sus hijos nunca debe ser puesta en duda, a pesar de que usted esté al punto de que lo vayan a echar al horno de fuego. A pesar de que usted esté al punto de lo que vayan a echar al foso de los leones, o esté a punto de entrar al desierto, la protección, el cuidado de Dios nunca debe ser puesto en duda, porque Él está allí. Pero vamos al versículo 5 para hablar de la segunda tentación. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo una vez más, atacando la identidad del Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Dos preguntas. ¿Dónde ocurrió esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿qué estaba detrás de esta segunda tentación? Se lo digo una vez más. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Y qué estaba detrás de esta segunda tentación? El versículo 5 nos dice dos cosas. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Cómo? La santa ciudad, que viene siendo Jerusalén. ¿Y cuál es el otro lugar? ¿Cuál es el otro lugar? Ahí está. El templo, pongámosle mejor el templo. El templo. Pináculo. Ahí está. ¿Dónde tiene tilde? En la A. Ahí está. Dámosela. Pináculo del templo. Satanás lo llevó a dos lugares estratégicos. Porque Jerusalén no solo era la capital de Israel, sino que era una ciudad donde Dios había prometido hacer morada, su nombre. Y de todos los lugares en Jerusalén estaba el templo de Jerusalén, el lugar donde Dios había prometido traer su presencia. Y el templo era sumamente apreciado por Jesús. Recuerde que más adelante, cuando Él purificó el templo, ¿no?, que entró, que habían convertido el templo en un mercado, Jesucristo entró y dijo: esto no puede ser, porque esta es mi casa, es una casa de oración, y ustedes lo han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Entonces lo llevó a esos dos lugares. Ahora mira el versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Ahora, note algo interesante. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo de la primera tentación en el versículo 4? ¿Cómo se defendió? Con la palabra. Pero antes de que se defienda con la palabra, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Ahora mire algo, ¿qué hace Satanás? Va a tentar a Jesús con la palabra, pero antes de citarle la palabra, le dice, Jesús, escrito está. Ahora, yo no sé si usted lo había notado o antes o apenas lo había notado, pero yo siempre, honestamente, siempre he hecho referencia, me he enfocado más en cuando Jesús decía, escrito está. Satanás le dice, Jesús, escrito está, y después de que le dice escrito está, ¿cuál salmo le cita? El Salmo 91, creo que muchos no lo sabemos, algunos versículos. Pero de esta frase, hermano, escrito está, dicha por Satanás, hay dos cosas que yo quiero que usted sepa que le quiero decir en cuanto a esto. Cuando Satanás le dice, escrito está. Lo primero, hermano, es que Satanás conoce la escritura. No porque Satanás sea que todo lo sabe, omnisapiente, sino porque de una u otra manera ha tomado el tiempo para aprenderla. O sea, él lo conoce, y no porque él tenga una copia de él, no sé, por ahí en algún lado, la conoce de principio a fin. ¿Y sabe qué es lo triste? Una aplicación, que muchos de nosotros que nos llamamos de Dios, ¿qué cree? No la conocemos. Y Satanás la conoce. Segundo, él la conoce no para aplicarla a su vida, sino para qué? Para distorsionarla, para confundir al creyente y para aplicarla cuando le conviene. ¿Sabe que una de las cosas que yo he notado, yo creo que usted ha notado, que muchas veces cuando usted habla con muchos impíos, o sea, gente que no conoce a Jesucristo, el impío normalmente usa la escritura, ¿cuándo? Cuando le conviene. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos de nosotros, los cristianos, los que nos congregamos, estamos haciendo ¿qué? Lo mismo, estamos usando la escritura cuando nos conviene, y la parte que no nos conviene simplemente decimos, eso es para tal persona, para mí no es. Cuando nos conviene, entonces citamos ese versículo cuando nos conviene nos da amnesia voluntaria. Ese es el término, ¿no? Amnesia voluntaria. O selectiva, creo que es selectiva, amnesia selectiva. O sea, seleccionamos qué queremos olvidar. Hermano, que no nos pase. Ahora, él cita el Salmo 91, vaya al Salmo 91. Salmo 91. Cuando estaba en mis primeros años me lo hicieron aprender mis papás. 91, el 27. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Ya lo tiene? Leamos los dos primeros versículos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este salmo podríamos decir que se aplica directamente a Cristo porque él tenía una plena confianza en su Padre. Yo quiero que usted note el cuidado paternal que se presenta en el Salmo 91, versículo 3.
que se aplica perfectamente a lo que Cristo estaba viviendo, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sabemos que Cristo durante sus 40 días en el desierto había enfrentado muchos peligros. Una vez más, Marcos dice que habían bestias allí, o fieras, ¿no? En ese lugar. Yo nunca he estado en el desierto, ni quiero estar, pero he escuchado lo que cuentan, que es un lugar no muy agradable, sobre todo en las noches, porque en el día al menos usted puede medio mirar, pero en las noches pues usted no ve nada, hay poca visibilidad. Mientras tanto usted escucha sonidos un poco ¿qué? Desagradables, usted no sabe qué le puede estar saliendo al lado. No hay forma de calentarse, o sea, la situación es medio complicada. Y quizás las personas que han pasado por el desierto y han pasado unos 2 o 3 días en el desierto podrán entender un poquitico qué fue lo que Jesús tuvo que pasar por 40 días en el desierto. Y se lo recuerdo una vez más, Jesús estaba enfrentando esta tentación como hombre. Tenía que vencer esta tentación como hombre para que de esta manera él podría ser nuestro representante. Hebreos 4:15, ya lo leímos, ¿no? Versículo 5. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo he escuchado a muchos impíos citando el versículo 7. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén, aleluya. Ahora miren la situación que estaba enfrentando Jesús. Tenía hambre, estaba en el desierto, llevaba 40 días. Aquí tenemos que reconocer que Satanás trajo a colación un salmo que encajaba perfecto en lo que Jesús estaba pasando. Un pasaje perfecto donde Satanás le está recordando que las promesas al Señor Jesús, las promesas de protección, las promesas de cuidado, promesas que muchos de los que estamos aquí en momentos de dolor nos hemos aferrado a ellas, ¿o no? Y Satanás se las presenta a Jesús y le dice: Jesús, ahí están. Entonces te pregunta: bueno, pastor, ¿y entonces qué hay de malo en que Satanás haya usado este salmo? Versículo 11, versículo 12, ahí está. Mire, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarás para que tu pie no tropiece en piedra. Esa fue la parte que Satanás le citó al Señor Jesucristo, al final de todas las hermosas promesas. Pastor, entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que es donde usted me ponga bastante atención y me siga en lo que voy a decir. Satanás quería llevar a Jesús a que verificara esas promesas. Él le dice: aviéntate. Al fin y al cabo, el Salmo 91 dice: Él enviará a tus ángeles alrededor de ti y van a tener cuidado tuyo. Así que cuando tú te tienes del pináculo, de la parte más alta, el pináculo es la parte más alta del templo, cuando tú te subas allá al templo y te tires de allá y Dios envía a tus ángeles, le podrás mostrar a todas las personas que Dios sí cumple sus promesas. Pero usted y yo sabemos que tirarse de la parte más alta del templo no era lo que Dios estaba pidiendo. Eso tampoco es lo que el Salmo 91 implica.
por ningún lado. Tirarse del pináculo o tirarse de la parte más alta del templo era buscar un mal que innecesario. Era buscar un mal innecesario. Y eso no es lo que Dios pide. Y eso es lo que mucha gente a veces malinterpreta la escritura, ¿no? Que tomarán cosas mortíferas y no les harán daño, agarrarán serpientes en la mano y no les harán daño, entonces hagan las serpientes a jugar con ellas, porque la Biblia dice, eso es agarrarle al versículo bíblico y acomodarlos a mi conveniencia. La Biblia en ningún lado está diciendo vaya juegue con las culebras porque no le va a pasar nada. Vaya aviéntese de los edificios porque yo voy a enviar ángeles para que lo cuiden. La Biblia no dice eso. Lo que está diciendo es que cuando estemos pasando por momentos de dificultad, su cuidado va a estar con nosotros. Son dos cosas diferentes. Pero Satanás quería llevar a Jesús. Y mira la respuesta de Jesús, versículo 7, y otra vez en Mateo. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, Jesús una vez más va a la escritura, pero esta vez va a Deuteronomio. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 16, es de allí donde Jesús saca su respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 16? Vamos a tratar de poner la respuesta de Jesús en contexto para poder entender a dónde lo quiero llevar con las implicaciones de esta tentación. Dice, no tentarás a Jehová, dice el versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en Masá? ¿Qué fue lo que pasó allí? No lo vamos a leer porque no hay mucho tiempo. Pero si usted va a Éxodo capítulo 16, ya la lectura personal suya o estudio personal suyo, en Éxodo capítulo 16 vemos el milagro de Dios, que Dios provee alimento desde el cielo, el maná que lo conocemos. Y había alimento y todo el mundo estaba contento, feliz. Pero en lugar, cuando les dio sed, en lugar de honrar a Dios, en lugar de exaltar a Dios, ¿qué pasó con ellos? Cuando les dio sed, ¿qué pasó? Empezó el otro problema. Empezaron a murmurar porque ahora ya no tenían hambre, pero tenían sed. Y Éxodo capítulo 17, versículo 7, mire lo que dice. Y llamó aquel nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová Dios, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Temeraria esa declaración. Pelearon contra Dios y dijo, a ver Dios, o estás con nosotros o no estás con nosotros. Yo le puedo decir a algún muchacho, mira, ve, estás o no con nosotros, pero ir a decirle a Dios, qué irreverencia. Hermanos, los israelitas habían visto los grandes milagros de Dios. Lo vieron en Egipto, vieron en el desierto. Ellos habían visto el cuidado protector, el cuidado proveedor de parte de Dios. Y sin embargo, cada vez que enfrentaban una prueba, ¿qué hacían? Dudaban y tentaban a Dios. Una aplicación rápida. Hermano, cuando usted y yo le andamos pidiendo pruebas a Dios de amor, Dios, dame una señal de que me amas. Haz un milagro para demostrar que tú me amas. Hermano, estamos actuando con incredulidad y eso es peligroso. Creo que el Salmo 95, que es otro salmo donde cita, versículo 8 y 9 también dice lo mismo. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Para qué es lo que nos dice este salmo? Hermano, que la palabra de Dios debe ser suficiente.
Si Él dijo que lo hará, Él lo va a hacer. Y yo no debo estarle pidiendo pruebas a Dios cada rato que me muestre que Él lo va a hacer, porque Él prometió que Él lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él es veraz. Así que Jesús no necesitaba tirarse del pináculo de la parte más alta del templo para que el Padre le mostrara que lo amara. Ya el Padre acababa de decir en el bautismo unas 2 semanas o 4 semanas atrás: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y Jesús confiaba plenamente en las palabras de su Padre. Hermanos, si Jesús le hubiera hecho caso a Satanás, si se hubiera subido al pináculo y se hubiera tirado, ¿sabe qué hubiera demostrado Jesús allí con ese pecado? El pecado de la incredulidad. Uno, porque se estaba poniendo en un peligro innecesario por aprobar a Dios. Si Dios cumple, era un pecado de incredulidad. Ahora que estamos de moda, ¿no? Que uno mucho escucha a veces actos de fe. Hermano, tirarse del pináculo del tiempo no era un acto de fe, era un acto de incredulidad. Subirse al techo y tirarse que porque Dios lo va a cuidar, o andar en el carro a 100 millas por hora que porque Dios me va a cuidar porque tengo la licencia de Dios. Eso no es un acto de fe, eso es un acto de incredulidad. Aparte de irresponsabilidad. Hermano, todo el que le anda pidiendo pruebas a Dios nunca estará satisfecho, porque siempre estará pidiendo más y más pruebas. Por ejemplo, cuando usted llegue y le dice a Dios: Dios, haz un milagro en mi vida grande, para que mis familiares vean tu mano poderosa y mis familiares crean en ti. Hermano, eso suena muy hermoso, eso suena muy piadoso, pero eso es una muestra de incredulidad. Y yo se lo digo con toda la seguridad de la Escritura, mi estimado hermano: tu familiar rechaza a Cristo no porque él no haya visto un milagro grande en tu vida. Es más, si son honestos, ellos podrán reconocer que tu vida es diferente, que tú has cambiado. Ellos no llegan a Cristo ni siquiera por tu testimonio. Ellos no llegan a Cristo ni siquiera por la hipocresía que hay en las iglesias, porque la gente dice: yo no voy porque en la iglesia hay mucho hipócrita. Ellos no llegan a Cristo ni siquiera por eso. Ellos rechazan a Cristo y no llegan a Cristo simple y llanamente por la dureza de su corazón. Yo le creo a la Biblia. Usted mira: pastor, eso no es así, pastor, es que usted no entiende, el testimonio nuestro está por el piso. Mire, le podrán inventar todo lo que usted quiera, pero yo le creo a la Biblia. La Biblia en Juan capítulo 3, versículo 19 y 20 dice que la gente no quiere saber nada de Dios porque aman las tinieblas, porque aman la oscuridad, porque ellos saben que si se acercan a Dios, al acercarse a Dios saca a la luz su pecado, o muestra por un botón. La gente dice: es que yo no quiero ir a la iglesia porque si me hago cristiano tengo que dejar de hacer, y le sacan la lista de todo lo que tienen que dejar de hacer. ¿O no? ¿O me equivoco? Ellos sacan la lista. No, lo que pasa es que a los pastores no lo dejan a usted hacer esto, y esto. Le sacan una lista. ¿Sí ve? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Me pueden decir la excusa que quieran, me pueden poner todos los errores de los pastores, todo lo que quieran poner, pónganlo ahí, pónganlo. Pero yo le creo a la Escritura: tú no llegas a Cristo, tu familiar no llega a Cristo, es por la dureza. No le pidas un milagro: Dios, haz un milagro. Hermano, yo tengo algo claro: todos los que estamos verdaderamente en Cristo
llegamos a Cristo en fe y en arrepentimiento, no por un milagro que vimos, no porque un día nos dieron un argumento más nuevo que nos demostró que Jesucristo es verdad, simplemente porque ese día en particular alguien te predicó el Evangelio y Dios derribó tus argumentos con su Espíritu. Ese día Dios te mostró con claridad lo pecador que eras, lo santo que Dios era y que necesitabas a Jesucristo. Hermano, tenemos que entender que el método bíblico para salvar a los pecadores no son los milagros, no son las sanidades, no es dar comida, ni nada de esas cosas que los seres humanos nos hemos inventado. Y se lo demuestro con la escritura. Vaya a Corintios 1, 2, a Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24. Vaya, 1 Corintios 1, del 21 al 24. Miren lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios, miren, la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Por eso hay muchos científicos que no creen en Dios. Miren lo que dice, pero agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo le agradó a Dios, hermano? Léalo, por favor. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Y añade el apóstol, mire el argumento del apóstol. Los judíos que pedían, a ver, muéstrame una señal, muéstrame que este es el Mesías. Los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros no damos ni señales, no damos sabiduría. ¿Qué dice el apóstol? Nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos no veían a un Mesías muriendo en la cruz del Calvario. Ellos querían un líder militar. Y para los gentiles locura. ¿Qué cuento? De que un Salvador vino a morir en la cruz del Calvario. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, el mundo no necesita milagros. El mundo no necesita que se acabe la pobreza. Yo veo gente en la internet, ay, tanta gente pobre, que denle dinero a los pobres y denle y denle. Mire, la gente, es que la gente, bueno, yo creo a la Biblia. La Biblia dijo que los pobres siempre van a estar. El mundo no necesita que los eventos catastróficos se acaben. El mundo no necesita más pruebas científicas de que Dios existe. No. ¿Sabe qué el mundo necesita? Escuchar el evangelio de Cristo. El Cristo crucificado que dice Pablo aquí. Porque es por medio de la predicación de Dios que el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio en el corazón duro. Cualquier otro método que nosotros queramos inventar para quitar el método bíblico que Dios, o el método que Dios dejó establecido, hermano, es incredulidad y estamos cediendo a la tentación. Y aprenda esto. Porque una de las cosas que Satanás detesta es la predicación del evangelio. ¿Por qué Satanás detesta la predicación del evangelio? Bueno, porque es el método que Dios usa para atraer a las personas a Cristo. Y porque es el mismo método que Dios usa para, una vez que estás en Cristo, fortalecerte. Por eso Satanás odia la predicación del evangelio. Y donde se predica el evangelio alineado a la palabra, hay conflicto. Satanás se pronuncia, Satanás se mueve, Satanás trata de hacer lo que sea para que no se predique. Porque es lo único que salva, es lo único que fortalece las vidas espirituales. Donde hay chiste, donde hay cualquier otra cosa, menos la predicación del evangelio, Satanás está feliz de la pelota, como dicen en mi país. No los toca, no los molesta. Porque no le están haciendo guerra.
Así que hermano, Dios no usa milagros para demostrarte su amor. Dios no usa milagros para sacarte del desánimo. Dios usa el Evangelio. Dios usa el Evangelio. Usa la predicación del Evangelio. Por eso una congregación debe predicar el Evangelio, no charlas motivacionales. Un día me invitaron a un grupo de jóvenes por ahí. Estaban haciendo, sí, y yo participé, yo dije, pues claro que sí. Y un día estábamos en una reunión y entonces estaban diciendo, ay, bueno, ¿qué podemos hacer para que, pues, para los jóvenes? Van a dar un montón de ideas y yo nomás callado y que ideas aquí, que hagamos esto, que charlas aquí, que identidad, que para aquí, para allá. Cuando me preguntaron a mí, yo di mi punto de vista. Fue la última vez que me invitaron a la reunión. Más nunca me invitaron. Porque yo les dije, por eso estamos como estamos. Porque estamos pensando en qué es lo que el joven quiere, qué es lo que al joven le gusta. Y nos estamos preguntando qué es lo que Dios quiere que hagan esos jóvenes, qué es lo que Dios pide de esos jóvenes. Yo le dije, hay que hablarle de arrepentimiento. Porque cuando usted les habla de arrepentimiento, ellos tienen una identidad en Cristo. Y entonces el desánimo tiene que irse. Y yo empecé ahí, mejor dicho. Al último, el que me había invitado estaba medio molesto en la forma en que entendí yo que hablé. Más nunca me llamaron. Porque hoy queremos charlas motivacionales, hoy queremos actividades, hoy queremos hacerles juegos a los jóvenes, porque los jóvenes, si no les hacemos juegos, se ponen tristes. No, a los jóvenes hay que predicar el Evangelio. Y le digo una cosa, a los que tienen hijos, yo no me acuerdo las edades, le dije a las maestras, le dije, vamos a empezar a enseñarles el libro de Juan a nuestros hijos, a esos niños. Versículo por versículo, porque Juan habla del Cristo Salvador y hay que empezar a presentar el Evangelio a los muchachitos desde esa edad. ¿Qué cuento de juegos? Si quiere jugar, que el papá lo lleve a jugar al parque. Que se aburren y se van, que les vaya bien, pero nuestra responsabilidad, pero no queda sobre nosotros la responsabilidad. Entonces, hermano, usted quiere una prueba de amor, de que Cristo lo ama, vaya a la cruz. Mire la cruz, mire lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué Jesús no se dio la primera tentación? Bueno, porque confiaba plenamente en el cuidado del Padre y en su palabra. Segunda tentación, rápido, Mateo 4:8, versículo ¿qué dije? 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Creo que de todas las tentaciones esta es la más diabólica de todas. Todas son diabólicas, pero esta es la más diabólica. Yo quiero que regresemos por un momento al Edén antes de meternos en esta profecía, en esta tentación. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva en el Edén? ¿Quién recuerda? ¿Qué le ofreció? Ajá. Puede ser igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Pregunta, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba que tú vas a ser como Dios y que podrás saberlo todo, en lo bueno y lo malo? ¿Qué significaba? ¿Qué le viene a la mente? Rápido. ¿Nada le viene a la mente?
¿Sabe lo que le estaba diciendo? Yo lo voy a escribir. Nada más y nada menos eso. Si tú eres como Dios, ya no necesitas depender de Dios. Satanás le dice, mire, si ustedes deciden seguir mis palabras, ya no tienen que hacer lo que Dios dice. Porque como ustedes ya saben lo bueno y lo malo, lo saben todo, ustedes podrán hacer, ¿qué? Lo que todos nosotros queremos, ¿cierto? Hacer lo que querramos. Ustedes pueden ser, una palabra, autónomos, independientes. La gente quiere ser autónoma, es que ya quiere ser independiente. ¿Qué es autónomo? Bueno, autónomo, si usted se pregunta, ¿qué es autónomo, pastor? ¿O qué es autonomía? Bueno, viene de auto, yo mismo, y nomos viene de ley. Así que una persona autónoma es una persona que pretende seguir sus propias inclinaciones y deseos sin someterse a ninguna autoridad fuera de sí mismo. Eso es una persona autónoma. Es la persona que pretende seguir sus propias inclinaciones. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que a mí se me da la soberana voluntad. Y yo no voy a someter a ninguna autoridad porque yo soy mi propia autoridad. Eso es lo que Satanás quería hacer con Adán y Eva. Y que ha hecho con muchos de nosotros. Nos ha llenado de ese orgullo donde creemos que no dependemos de Dios. Son dos armas favoritas de Satanás, el orgullo y la autonomía. Y Satanás utilizó la misma estrategia con Jesús, versículo 8 otra vez. Otra vez lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dejó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Al igual que las otras dos tentaciones, Satanás tenía un plan. ¿Qué estaba persiguiendo Satanás allí? ¿Qué estaba persiguiendo? Piense por un momento en la oferta de Satanás. Le mostró todos los reinos y toda la gloria. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Vaya ahora conmigo al Salmo 2.8. Salmo 2.8. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el Salmo 2.8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué ve usted allí? La misma oferta. Satanás le hizo la oferta a Jesús, la misma oferta que el Padre le había hecho, solo que había una pequeña diferencia en la oferta. ¿Sabe cuál es la pequeña diferencia? ¿Cuál es la pequeña diferencia en esa oferta? O grande diferencia, diría yo. ¿Cómo? Dios, dice hermano Dios. No, ¿qué más? Dígame. Ok, no, esa no es la diferencia. Que le adorara, no tampoco. ¿Cómo? Ok, no, eso sí lo sabemos, no, eso lo sabemos, pero esa no era la diferencia. No, sí, esa no es la diferencia. Porque es la misma oferta. Satanás le dije, yo te voy a dar todos los reinos. Y el Padre también le dijo, pídeme y te daré todas las naciones. La diferencia no está ni siquiera en que lo adorara. No, esa no es la diferencia. ¿Ah? No. La diferencia está... ¿Cómo? No. La diferencia está que en la oferta
de Satanás para obtenerlo, Satanás, y la oferta de Dios Padre, la diferencia era esto. ¿Qué es eso? La cruz. La cruz. Satanás no le ofreció la cruz. ¿Qué le ofreció Satanás? Dígalo duro. Todo sin sacrificio. Camino ancho. El Padre le ofreció todo, pero con sacrificio. Camino angosto. Hermanos, si Satanás hubiera escuchado las palabras, perdón, si Jesús hubiera escuchado y hecho caso a las palabras de Satanás, él no hubiera tenido que llegar a la cruz. Él no tuviera que haberse negado a sí mismo. Todo fácil. Hermano, Satanás siempre le ofrece todo fácil. Nadie se va a dar cuenta, no te preocupes, no te están mirando, tú hazle, tú aprovecha el momento, es tu momento, es tu tiempo. No. Todo lo ofrece fácil. Hermano, ¿qué estaba en fuego detrás de esa tentación? Ya les dije la respuesta, es fácil. ¿Qué estaba en fuego detrás de esa tentación? Díganlo duro. La salvación tuya y la salvación mía. Cristo sabía todo lo que le costaría ir a la cruz. Cristo sabía el maltrato físico, la humillación, las vejaciones que iba a sufrir. Alguien dijo por ahí, lo más denigrante que se le puede hacer a una persona es escupirlo en la cara. A Cristo lo escupieron en la cara. Y si hay algo más denigrante todavía es desnudar a una persona y ponerla a marchar por ahí mientras todo el mundo se burla de usted. Esas son las dos cosas más denigrantes que le pueden hacer a alguien. Que hablen mal de usted, no, eso no llega ni a los tobillos. Como eso. Hablar mal de Cristo. De Cristo le dijeron que era comilón, que era hablar mal de Cristo. ¿Qué no van a decir de usted y de mí? Así que usted dice, es que usted no sabe lo que me han hecho. Bueno, si lo han puesto a caminar desnudo y todo el mundo burlando de usted y lo he escupido en la cara, entonces tiene toda la cosa para que diga, ahora me han hecho algo. Pero mientras tanto, no le han hecho nada que no nos hayan hecho a todos los que estamos aquí. Pues levante la mano de quien no han hablado mal. Levante la mano a quien no han metido en un chisme. Por favor, levante la mano. ¿A usted qué no le han hecho? O sea que lo que me han hecho a mí no es nada diferente a lo que le han hecho a usted. Y nos lo seguirán haciendo. Mientras estemos en esta la eternidad, nos lo seguirán haciendo. Él sabía. Él sabía no solo el peso físico. ¿El peso qué? Espiritual, hermano. ¿Cuál era el peso espiritual? ¿Por qué? Porque estaba cargando todo tu mugrero y todo mi mugrero. Todo tu pecado y todo mi pecado. Era un peso espiritual. Por ejemplo, los que están en Cristo, estamos en Cristo cuando muchas veces hemos pecado, identificamos el pecado y nos sentimos como que, uy, Señor, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado? Sí, bueno, si está en Cristo. Si no está en Cristo, ya hay unos, como dijo alguien por ahí, es que ya nos hemos acostumbrado a pecar, dice alguien. Imagínese, usted no es cristiano. Y uno peca y no, dijo, unos que uno peca y no siente nada. No sé, mejor sigo aquí. Imagínese a Cristo cargando todo lo suyo y todo lo mío. Desde el día que usted iba a nacer hasta el día que usted y yo íbamos a morir. Él conocía que iba a tener que sufrir la ira de Dios, el abandono del Padre. Y para completar, añadámosle a esto, en ese momento Jesús no acababa de salir de unas vacaciones. Jesús estaba en un desierto. Jesús estaba físicamente como desgastado,
agotado, me imagino que estaba cansado, hermano. Ayunar 40 días en tu casa, donde tienes una cama, puede ser relativamente fácil. Pero ayunar 40 días en un desierto, yo no quiero ni imaginarme lo que es eso. Solo vaya y pregúntele a alguien que está en el desierto, que se siente estar en el desierto por lo menos 2 o 3 días, a ver si le da buenas recomendaciones. Si usted sale con ganas de irse para allá. Y luego alguien te ofrece y te dice, mira, lo que tu padre te va a dar, yo también te lo voy a dar y no tienes que hacer absolutamente nada. Solo arrodíllate y adora. Bueno, gloria a Dios que Cristo tampoco aceptó esa oferta. Mira el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Una vez más, Jesús va a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al versículo 14. Mire lo que dice, voy a leer un poquitico rápido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudad grande y buena que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te saciases, cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. ¿Cuál es el punto? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, mira, cuando llegues a esa tierra, donde todo va a estar puesto delante de ti, no dejen que sus corazones se desvíen y piensan que eso que ustedes tienen es producto de ustedes. O que es producto de otro Dios o otra cosa, y sus corazones se volteen y empiecen a adorar otra cosa. Y cuando uno piensa en esto, uno piensa en Romanos, no, Romanos 1, versículo 21, donde Pablo dice que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron, o sea, se endureció su corazón en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, la idolatría y el orgullo tienen la raíz en la incredulidad, en la ingratitud. Cuando yo no reconozco que lo que tengo proviene de Dios, me convierto en un idólatra. Ya sea porque estoy confiando en mí mismo, que todo lo logro por mis propias fuerzas, o porque creo que lo que me están proveyendo viene de parte de otro Dios. Esa fue la razón por la cual Satanás no pudo tentar a Jesús. Porque Jesús dependía totalmente del Padre. Dependía totalmente del cuidado y la provisión paternal del Padre, aún en esos momentos de dificultad. Satanás tampoco pudo con Jesús, porque Jesús nunca puso en tela de juicio la palabra del Padre. Y en tercer lugar, nunca pudo con él porque Jesús nunca pidió evidencias externas al Padre que demostraran que él lo amaba o que él estaba con él. Entonces, hermano, en esta tercera tentación estaba en juego, tu salvación y mi salvación, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Satanás quería impedir que Jesús fuera a la cruz a cumplir su obra sustitutiva de redención. Y para ello, ¿sabe a qué apeló?
a la compasión. Yo no sé si nosotros consciente o inconscientemente hemos creado nuestro propio reino, nuestra propia esfera donde todo funciona perfecto, y muchas veces por temor a perder ese reino que hemos creado, no hacemos lo que Dios pide de nosotros. Si me ves visto decentemente, ¿qué van a decir mis amigos de mí? Se van a reír. Si trabajo como corresponde trabajar en mi trabajo, ¿qué van a decir mis compañeros de trabajo? Van a acusar de que yo estoy tratando de ganar el favor de mi jefe, o como dicen los mexicanos, le estoy haciendo la barba a mi jefe. Si hablo de tal manera, si me opongo a ciertas prácticas mundanas, ¿qué van a decir de mí mis familiares? No me van a aceptar mis familiares en sus reuniones, en la congregación local. Si hacemos o no hacemos tal cosa, hagamos tal cosa, ay no, porque entonces los hermanos se van a molestar y se van a ir de la congregación. Hemos construido un reinito. Y si lo hacemos como Dios pide, la gente se molesta. Si lo hacemos como Dios pide, mi familiar se molesta, mis compañeros de trabajo se ríen de mí. Entonces, por no perder ese reinito que hemos creado, dejamos el plan de Dios a un lado. Ahora mire, como el plan de Satanás era que Cristo no fuera a la cruz, esta no fue la primera vez que lo tentó en que no fuera. Satanás, hermano, entendió perfectamente lo que Dios le dijo a Eva. Cuando le dijo, Eva, tu simiente lo herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Satanás entendió eso. Desde ese día Satanás lo entendió. Satanás entendió perfectamente lo que significaba el Cordero Pascual y la celebración de la fiesta pascual. Satanás lo entendió. Por eso en Mateo 16, cuando Jesús está, ¿cómo dice? Anunciando su muerte. Jesús le está anunciando a sus discípulos su muerte. Le dice, muchachos, mire, yo tengo que morir para acá y para allá, esto y lo otro. ¿Qué hizo Pedrito? O el apóstol el apóstol Pedro. No Pedrito, el apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Hermano, honestamente, yo creo que las palabras de Pedro no tenían nada de malo. Porque Jesús había pasado, ¿qué? 3 años con él. Los discípulos habían creado una amistad. Y es como si a usted un buen amigo viene y le dice, mire, si voy a ir a nuestro lado, pero yo sé que ya me van a matar. ¿Usted qué le va a decir? Sí, váyase, ¿cierto? Si su hijo le dice, voy a ponerlo así un poquitico más dramático, ¿no? Si su hijo le dice, mami o papi, me voy a ir a, no sé, al pueblo de no sé, tres esquinas, me voy a ir a 3 esquinas, pero yo sé que ahí me van a matar. ¿Usted qué le va a decir como madre, como padre? Sí, hijo, váyase, tranquilo, váyase. Usted va a agarrar a su chamaco y le va a decir, no señor, no señora, usted de aquí no se mueve. Entonces Pedro, en cierta manera, Pedro no tenía mala intención, llamémoslo así. Hermano, muchas veces nosotros decimos palabras con buenas intenciones, pero que Satanás las va a usar para desviarnos, para evitar que reflexionemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Póngame atención. Satanás muchas veces usa esas buenas intenciones. Por ejemplo, cuando usted está pasando por un momento difícil en su vida, un momento difícil, son pocas las personas, o si me atrevería a decir que a veces ninguna persona se acerca a ti y te dice, mira, analízate por lo que estás pasando. ¿Sabe por qué nadie dice eso? Porque la gente ve ese comentario como un ataque en medio de su problema. Pero cuando usted está pasando por momentos de dificultad, siempre que usted está pasando por momentos de dificultad, siempre hay algo detrás de ello.
créamelo, siempre va a haber algo detrás de ello. No estoy hablando de un demonio ni nada por el estilo, sino algo que usted tiene que aprender, algo que Dios quiere formar, algo que usted hizo mal y por eso está allí, o lo que sea, o algo que alguien hizo mal. Siempre hay algo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, nosotros siempre andamos autocompadeciéndonos. Siempre nos andamos haciendo las víctimas. O llegan los demás y empiezan empiezan a compadecerse de nosotros. Porque entonces nosotros cuando estamos pasando por un problema, lo primero que pensamos es que nadie me quiere, todos me odian, todos están contra mí. No, deje de ser tan orgulloso y tan egoísta. Mire lo que le voy a decir y usted mira si estoy equivocado. Cuando a la gente le conviene y viene a hablar conmigo como pastor, me empiezan contando lo que le ha pasado. Pastor, y usted lo sabe, mire, y todo lo que le están pasando. Y luego me dicen, pastor, y cuando estaba en el momento más difícil de esa situación, de esa prueba, que yo no aguanto, bueno, y se pone ahí todo dramático, toda la cuestión. Llega la gente y me dice, ¿sabe lo que la gente le dice? Puras palabras de autocompasión. Wow, pobrecito de ti, hermano. Es que sí, hermano, han sido injustos contigo. Wow, ¿cómo tienes tanto aguante, mi hermano amado? Wow, yo admiro tu valor. Oh, me identifico contigo porque yo he pasado por lo mismo. ¿O me equivoco? Se llegan con esas palabras de autocompasión y usted se siente tan bien. Eso era lo que yo quería escuchar. Y no me malinterprete. Quizás esas personas están diciendo esas palabras con buena intención. Quizás es con buena intención. Pero sabe una cosa, Satanás usa esas palabras para desviarte de tu verdadero objetivo. Porque ninguna de esas palabras humanistas te va a llevar a reflexionar por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Esas palabras humanistas lo único que te llaman es que tú te empieces a la víctima y entonces andas por ahí como la víctima. Ay, ¿qué tiene, hermano? No, nadie me quiere, todos me odian, yo voy a comer un gusano. Porque te alimentan. Nadie te llega a decir, hermano, examínate. Por eso hay mucho cristiano en la iglesia local hoy autocompadeciéndose y no analizando su vida. Pero ¿qué hizo Cristo? Cuando Cristo identificó las palabras que Pedro le dijo, oh Cristo, ten compasión de ti. Cristo en ningún momento te pasa eso. Cristo dijo, oh sí Pedrito, de veras, tú tienes razón, de veras, ¿no? Yo qué voy a ir así y voy a ir a morir y cuando mucha gente ni siquiera le va a importar lo que yo voy a hacer. Siento que eso es lo que dijo Pedro, Cristo. Oh, versículo 23, póngamelo por favor. Versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque pones la mirada en las cosas, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cristo identificó que esas palabras tenían la misma intención que cuando estaba en la tentación. ¿Que cuál era? Que no fuera la cruz, que evitara la cruz. Hermano, Satanás odia el mensaje de la cruz. Por eso él no quiere que prediquen el evangelio. Por eso él quiere que la iglesia se la pase cantando, que la iglesia se la pase en actividades. En cualquier otra cosa, que la iglesia se la pase haciendo juegos, que la iglesia se la pase ofreciendo café y todo ese tipo de cuestiones. Porque él odia el evangelio de la cruz. Y como no pudo evitar que Jesucristo fuera a la cruz, él quiere evitar hoy que la iglesia predique el mensaje de la cruz. Yo escuchaba a alguien hablar, alguien que no es cristiano, que estaba hablando
con otros filósofos de ellos y les decían, ellos decían que la mayor amenaza de ellos era la iglesia cristiana. Y él les dijo, no, la iglesia cristiana no es amenaza para nosotros. Y dijeron, ¿por qué no es amenaza? Porque la iglesia cristiana no está haciendo lo que ellos tienen que hacer. La iglesia cristiana no está predicando el evangelio de la cruz. ¿Qué está predicando la iglesia cristiana hoy? Empoderamiento. ¿Qué vas a hacer no sé qué cosa? Que yo no sé qué, que esto y lo otro, que saque el campeón que hay en ti, que no sé qué, que 21 pasos para salir de no sé dónde, que esto y lo otro, una cantidad de cosas. No se está predicando el evangelio de la cruz. Y eso es lo único que hace temblar a Satanás. Ni siquiera que la iglesia cante. Que la iglesia ore. Que la iglesia estudie la palabra. Que la iglesia predique la palabra, el mensaje de la cruz. Eso hace temblar a Satanás. ¿Cuál es el evangelio de la cruz? Bueno, Cristo muerto y Cristo resucitado. Cristo regresando por segunda vez. Y ya lo dije al principio. Ese mensaje hace dos cosas. Salva al perdido y fortalece al salvo. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 22 le dijo a ti que eres salvo, le dijo, no menosprecies la profecía, o es decir, no menosprecies la predicación de la palabra. Porque si la predicación que estás recibiendo está alineada con el mensaje de la cruz, créame que te va a fortalecer. Y si no eres salvo, te va a llamar al arrepentimiento. Así que analice cada palabra que le dicen cuando usted está pasando por momentos de dificultad. Porque pronto puede ser palabras de autocompasión que te quieren desviar del verdadero objetivo, analizar tu vida. ¿Qué me quiere mostrar Dios? Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. No busques que te digan lo que quieres escuchar. Tú tienes que te digan lo que necesitas. Y muchas veces eso que necesitamos escuchar nos va a doler, nos va a molestar, porque va en contra de lo que tú y yo queremos. Pero no abras tus oídos a esas palabras de autocompasión, que pobrecito de ti, que esto y lo otro, que sigue, como tratas de que apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Yo no necesito eso en ese momento, necesito examinarme, mi vida. Así que hermanos, para terminar, ya me pasé. Todos los que estamos aquí enfrentamos tentaciones, de una u otra manera. Todos los que estamos aquí batallamos contra los deseos de nuestro corazón, que se oponen a Dios. Pero si estamos en Cristo los puedes vencer. Miren lo que dice Corintios 10:13. No os sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también junto con la tentación, la salida para que podáis soportar. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. ¿Cómo nos resistimos? Bueno, usando la palabra, Cristo la usó. Pero según 1 Corintios 10:5, un versículo muy conocido, dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro como el agua? Vamos a orar entonces, ponga sobre sus pies. Señor del cielo, en esta noche te damos gracias, te pedimos que, Señor, meditar en las implicaciones de la tentación, la respuesta de tu Hijo. Y
las comparaciones que Él hace con la forma de actuar del pueblo hayan sido de ayuda para nuestra vida. Señora, ya tú hablaste a nuestras vidas, permite que ahora seamos nosotros los que tomemos esas verdades y las hagamos parte de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, aquel que no te conoce, oramos para que tú lo puedas, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que hoy pueda rendir su vida a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, aquel que está en Cristo, permite que tu palabra lo haya fortalecido en su vida espiritual, lo haya retado a seguir caminando en ese camino angosto, en ese camino de negarse a sí mismo, tal y cual como lo hizo tu Hijo. Señor, y que cuando lleguen las ofertas del mundo, Señor, a hacernos el caminar por el camino más fácil, más angosto, Señor, que podamos reaccionar como reaccionó tu Hijo. Apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Porque no piensas en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.